¿Subirá la benzina? ¿Qué pasa con el petróleo? ¿El dólar en Chile subió? ¿Qué pasa con el IMASEC? Señoras y señores de Viña, acá Santiago. De Viña. Chino, gran trabajo, Chino, en el Festival de Viña. Gracias, Felicitaciones, Roberto querido. Oye, con una gran preocupación ahora, porque tú sabes que lo que ocurre en el mundo afecta mucho a un país tan pequeñito y tan dependiente, porque nosotros, por ejemplo, los combustibles, todo lo importamos, entonces todos estos vaivenes que ocurren en el mundo nos afectan en demasía. Entonces la gente nos pregunta, Roberto, ¿qué va a pasar con las bencinas? Esta semana podría haber un cambio. ¿Qué va a pasar con el dólar? Que todavía hay gente que tiene que pagar las vacaciones. Y se pegó un alza. Se pegó un alza. Además, el dólar influye también en otros precios, como por ejemplo la carne de vacuno, los mismos combustibles, la electricidad, tanta cosa. Bueno, vamos a analizar los efectos, Rodrigo, de esta guerra, esta nueva guerra en Medio Oriente que se ha desatado este fin de semana y que ha tenido hoy lunes todos sus efectos en los mercados y que ha dejado mucho nerviosismo, porque el gran problema es que está afectando a una serie de países que son productores principalmente de petróleo, de gas licuado y de algunos alimentos y fertilizantes. En toda esa combinación ha generado un nerviosismo que ha llevado a que esta mañana suba el precio internacional del petróleo, suba el valor del dólar en todo el mundo, incluyendo Chile, caigan las bolsas y haya total preocupación respecto de lo que puede ocurrir si esto se extiende por un periodo de tiempo muy largo. Vamos a explicar con pera y manzana por qué esto es tan complejo y por qué Irán puede jugar un rol muy fundamental en que haya un efecto económico en la economía mundial y, por cierto, en Chile. Mira, Irán produce 3.000 millones de barriles diarios. Para que usted se haga una idea, en el mapa mundial, esto representa un 5% de la producción mundial. Ustedes miran, bueno, 5% no es tanto, pero aquí hay otro factor que se agrega a la situación de Irán como productor de petróleo, que es este, porque Irán controla el estrecho de Hormuz. Y esto es tanto o más importante que la producción de petróleo de Irán. ¿Por qué? Porque el estrecho de Hormuz, en ese lugar transita el 20% del consumo mundial de petróleo y gas natural licuado. Todas las embarcaciones. Todas las embarcaciones. Claro. Y principalmente por ahí pasan las embarcaciones que van a Asia y sobre todo a China. Así que ahí hay una gran preocupación. Pero además, Rodrigo, te diré otra cosa. Por el estrecho de Hormuz también pasan buques cargados con alimentos y también con otros insumos que son fundamentales para la economía mundial. Aquí lo estamos colocando en el mapa. Este es el estrecho de Hormuz. Tiene un rango, un ancho de alrededor de 30 kilómetros. ¿Y cuál es el problema? Cada vez que Irán ha tenido un conflicto bélico con Israel, con Estados Unidos o algún problema, lo ocupa esto para bombardear los buques petroleros que no sean de su bandera o de países amigos de Irán. Entonces, ese es el problema. Ya el fin de semana fueron bombardeados 2 cargueros que llevaban petróleo y gas licuado. Y esto más un bombardeo que hubo hoy en la mañana de misiles de Irán a instalaciones en Qatar de gas licuado han hecho que el precio del petróleo suba de 72 a 80 dólares. Hasta ahora seguía subiendo. Y que el precio del gas licuado suba un 40%. Mira tú lo que puede causar esto, una escalada inflacionaria a nivel mundial. Déjame hacerte un paréntesis respecto a esto. Está hablando Trump ahora. Estoy mirando las bolsas ahora y se está moviendo como loco. No sé qué mensaje está dando ahora. Ya vamos a ir con la gringa, pero se está moviendo y mucho también producto de lo que está diciendo Trump, que tiene obviamente relación con esto, Roberto. Sí, absolutamente. Me da la impresión que las palabras de Trump pueden ser para tranquilizar a los mercados, porque hoy en la mañana fue un descalabro. Partieron las bolsas asiáticas todas en rojo, las europeas con caídas mucho más pronunciadas, sobre todo con las empresas que tienen sensibilidad con el tema, aerolíneas, petroleras, de comercio exterior, toda esa desplomada. Muchos preguntan, ¿y por qué cae la acción de esa empresa? Porque el inversionista que estaba en esa empresa vende la acción porque cree que no va a tener ganancia y se va al petróleo, o se va al dólar, al oro, que son instancias de refugio. Entonces, por eso escapan y eso hace entonces que la acción baje y por eso se desploman las bolsas. Vamos a escuchar a algunos analistas que le hemos pedido esta mañana que con pera y manzana también nos complementen este análisis que estamos haciendo de los efectos económicos de esta nueva crisis que está ocurriendo en Oriente Medio. Veamos lo que están diciendo los analistas. Dale.
Esa reducción drástica en el paso de barcos está disparando la prima de riesgo y la demanda por crudo físico, lo que ha provocado una escalada en los precios del petróleo que en algunos contratos ha superado incluso el 9% de alza, con el petróleo Brent cotizando cercanos a los $80 el barril en varios mercados internacionales. Si el conflicto se mantiene de forma prolongada y el tránsito por el estrecho de Hormuz continúa interrumpido o derechamente se cierra, los precios del petróleo podrían escalar mucho más, acercándose incluso a niveles de los $100 el barril. Todas las materias primas van a estar subiendo de precio, pero vamos a ver también otras empresas muy afectadas, primero por el nerviosismo a nivel mundial, porque esto va a impactar a todas las economías y a todos los mercados, y segundo, porque precisamente este efecto inflacionario puede impactar directamente la caja y las utilidades de todas las empresas. La apertura del precio del petróleo trajo volatilidad luego de incorporar los eventos geopolíticos del fin de semana. Esto se explica principalmente por un aumento en la prima por riesgo a eventos geopolíticos. Esto podría llevar a nuevos ataques a infraestructuras críticas, donde el mercado comienza a apuntar el estrecho de Hormuz, en donde transita 20% de la cuota de petróleo mundial. Esto genera un escenario de mayor incertidumbre, sobre todo en la materia prima, en donde vemos que un factor que será clave es la duración del conflicto y también la escalada del mismo. Por lo tanto, Rodrigo, acá clave va a ser cuánto dura este conflicto, la longitud en el tiempo, y lo otro es cuántos países van a estar siendo protagonistas, involucrados, porque todos son muy sensibles a la economía mundial, porque uno produce petróleo, otro produce gas, o producen de ambas cosas, o tienen algún tipo de alimento que es sensible para la economía mundial. Por lo tanto, es una zona muy, pero muy sensible para la economía, y probablemente Trump tendrá que medir esas consecuencias también, porque Estados Unidos es un país que se vio muy afectado por la última crisis inflacionaria. Ellos recién están controlando ese tema, pero eso fue muy sensible para el norteamericano promedio. Y para nosotros los chilenos, que decir, también ocurrió algo parecido. Ya estamos con la inflación de nosotros controlada, pero podría haber ahora una escalada, por ejemplo, con el precio de los combustibles y la benzina. Si el precio internacional del petróleo llega a 90, 100 dólares y el dólar también sigue subiendo o vuelve a subir, sin duda que los combustibles van a tener incrementos importantes. Lo bueno, eso sí, es que nuestra economía tiene un colchón, que es el Mecanismo de Estabilización de Precios del Petróleo, el MEPCO, que es el que amortigua. Si cuando corresponde un alza, por ejemplo, si correspondiera un alza de 120 pesos, recordemos que esto va a tener un tope de 25 y ahí va subsidiando y después te lo va a cobrar cuando el combustible baje. Por lo tanto, ahí entran a funcionar los mecanismos que tenemos nosotros como institucionalidad económica. Eso entonces con los efectos económicos del conflicto bélico que ha comenzado este fin de semana. Vamos a ver cómo cierran las bolsas hoy, cómo cierra el precio del dólar, que ya lleva un incremento de 14 pesos, y vamos a también a ver qué es lo que ocurre con el precio internacional del petróleo hoy y mañana.